hasta que tu médico de cabecera te lo diga. El tema que voy a tocar hoy, que es para mí el diario del día, es esa relación que tenemos entre ustedes y nosotros, los pacientes y los médicos. En cualquier lugar del país que vos estés, en la clínica más pequeña que vayas, en el puesto sanitario, te vas a sentar, tu médico se va a poner adelante tuyo, vos te vas a poner del otro lado, vos vas a esperar algo de él y él espera algo de vos. Y por ahí hoy, por ciertas circunstancias, eso ha deteriorado, se ha empobrecido. Y esto es tal vez porque escuchar y comunicar está un poco complicado en este momento. Entonces, esa relación, ese problema que tenemos, que lo vamos a plantear, el tema es ese problema que tenemos y cómo lo podemos mejorar. ¿Cómo podemos mejorar esa relación entre ustedes y nosotros? Tal vez no le entendiste lo que te dijo y la receta no la entendió. O tal vez vos decís, ¿cómo? ¿Me escuchó o no me escuchó lo que yo le dije? Bueno, de eso vamos a hablar y de eso estamos, que para mí es realmente muy importante. Y para vos que sos médico del otro lado, por ahí no te sentís gratificado como pensaste que te ibas a sentir gratificado. Y no te sentís bien y completo. Y eso genera graves problemas. Para eso voy a hablar con el doctor Carlos Táger, que para mí es un placer que esté acá y le agradezco a Canal 9 esta posibilidad de traer todas estas personas y estos médicos tan destacados. Van a ver su currículum detrás de pantalla, pero como dije antes, Carlos es un médico especialista en cardiología, es un médico cardiólogo, fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y hoy es presidente de esa sociedad que se llama Medicina Narrativa. ¿Puedes decir narrativa de qué? Bueno, ¿cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. ¿Te gusta cómo planteé el problema? Perfecto. Estamos en un problema, ¿no? Estamos en un problema muy importante desde las dos miradas, como vos lo comentabas. Por un lado, los pacientes se quejan de no ser escuchados o de que los mensajes que le damos a los médicos o no se comprenden o muchas veces son crueles o muchas veces son desfasados. Entonces no se escucha la historia, no se transmite bien, no se comunica adecuadamente y eso lleva también a que los pacientes no aceptan el tratamiento o no lo cumplen, conflictos de toda índole. Por el otro lado, la contracara es que los médicos estamos bastante complicados, independientemente de otro resto de cosas, de problemas económicos, problemas laborales, etc. Hay un tema de no percibir la relevancia que tiene la profesión médica, un empobrecimiento que lleva al desgaste, a lo que se llama el burnout, este cuadro de que uno... Y es frecuente, es más frecuente. Muy frecuente, especialmente en cuidados intensivos, especialmente en anestesiología. Hoy leía en el diario que quedan vacantes ya el número de postulantes a las residencias de pediatría y de clínica médica, que serían las residencias madre, no cumple el número, los postulantes al número de cargos que hay. O sea que no vas a tener pediatras y no vas a tener clínicos si seguimos con este problema general, que es un problema, dentro de todo el problema que tiene el país, tiene esto, pero ustedes están haciendo algo, para eso estamos acá. Sí, un poco es esto, digamos. La verdad es que cuando nosotros cursamos en la facultad tenemos un muy buen entrenamiento técnico, aprendemos cómo interpretar radiografías, los nuevos estudios, las nuevas tecnologías, pero no tenemos lo que sería un entrenamiento humanístico, un entrenamiento, entre comillas, narrativo. ¿Por qué decimos narrativo? Porque los pacientes nos cuentan historias, nos cuentan problemas, dicen, me pasa esto, me pasa el otro. Y esa habilidad de escuchar, de poder dejar hablar a los pacientes, de poder dejar escuchar toda la historia, que muchas veces tiene componentes mágicos, componentes místicos, componentes de lo que fuera, que es como cada uno vive los problemas de salud. Escuchar eso es fundamental, dejar hablar y entrenarse para ese análisis del discurso. ¿Vos te das cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando que estamos viendo que no te dejamos hablar y queremos que hables más sentado al consultorio. Quiero que nos dejes tu mensaje en el Instagram, en las historias que puso Tony Chávez hoy, que las dejes ahí y las pongas. Y que cuentes tu historia también, que te ha pasado. Pero no te escuchamos, o no la mayoría no te escucha, y no le damos el tiempo necesario. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué está fallando? Hay como una... Digamos, nosotros cuando escuchamos al paciente tenemos una mirada que se llama biomédica. Es decir, supongamos yo soy cardiólogo y un paciente dice, ¿cómo anda? Bien, te sabes que estoy un poco insomne y ando con palpitación y cuando camino me duele el pecho. Yo escucho me duele el pecho y digo, esto es lo mío, este es mío. Bien, entonces digo, a ver, un momentito, paremos todo, no importa el insomnio, no importa las palpitaciones, no importa nada. ¿Cómo es el dolor de pecho? Ya lo interrumpí, ya le guío todo el interrogatorio a eso que a mí me parece peligroso
o preocupante. Y quizá el problema del paciente no tiene nada que ver con eso. Es decir, ¿qué le está pasando al paciente? No es eso, es mucha otra cosa que no termino de decir y no termino de hablar. Entonces tenemos un discurso, no un discurso, sino una forma de escuchar a los pacientes que está muy orientada a detectar un diagnóstico rápido para liquidar una consulta rápida. Las consultas hoy en día llevan menos de 10 minutos, que es muy poco tiempo, y uno quiere ser operativo, quiere pescar rápido, entonces borra todo el resto, y resulta que en el resto hay una historia inmensa que queda fuera. Para eso se creó la Sociedad Argentina de Narrativa. Sí, nosotros seguimos una línea de lo que se llama medicina narrativa, que es una palabra difícil de explicar, pero es más que nada entrenarnos en habilidades narrativas. ¿Qué significa? Charlar, escribir, reflexionar, hacer talleres, como se está haciendo en varias de las residencias, del Hospital Italiano, del Hospital El Cruce, donde preguntamos cómo te fue con los pacientes, escribilo, leemos, qué pasó, y vamos interpretando y vamos aprendiendo a escuchar lo que los pacientes dicen, aprendiendo incluso a decir los discursos que nosotros decimos, cómo lo decimos a una persona que tiene un problema grave, cómo le decimos, cómo tienen que enfocar. ¿Te parece? Te invito a que veamos un taller que fuimos de la Sociedad Argentina de Narrativa, que a mí me encantó, porque me puso en un lugar a decir, ¿yo estoy diciendo bien las cosas? ¿La está interpretando del otro lado la persona? Vamos a mirarlo. Uno de los grandes problemas de la medicina actual es que nuestra relación con los pacientes no es óptima. Por un lado, los pacientes se sienten que no los escuchamos. A veces no entienden lo que le prescribimos y no se sienten empatizados con nosotros. Por otro lado, los médicos no sentimos valorizada la profesión. Y me vengo a entrenar para cómo poder comunicarme mejor con ustedes, los pacientes. ¿Qué les pasó a ustedes en la pandemia, no? Cuando empezó la pandemia, la incertidumbre, el miedo corría por todos los pasillos del hospital y esos talleres que yo hacía semanalmente para residentes se transformaron en talleres cada 15 días para todos los trabajadores de la salud, en donde venían enfermeros de esterilización, venían las psicólogas, venían los médicos de terapia intensiva, pero también venían las autoridades, los directivos. Y en eso empezábamos a sentir las emociones de cada uno de nuestros compañeros, cada uno decía lo que le estaba pasando y que en realidad reconocíamos que a todos nos estaba pasando más o menos lo mismo, la ansiedad, el miedo, trabajar en equipo, la importancia de aislar a los pacientes y la incertidumbre de no poder darle lo que realmente necesitan, que era el contacto, ¿sí?, con nosotros y con sus familiares. En el caso del Hospital Italiano lo que hicimos fue una compilación que se llamaba Relatos en primera persona, Relatos de COVID, y entonces le pedíamos a los profesionales que querían, médicos, enfermeras, enfermeros o quien quisiera, creo que Meche vos también colaboraste en eso, que escribieran qué les pasaba a ellos, ¿no? Más allá de a ellos como personas, a ellos, ¿no? Y hubo un montón de relatos que decía, bueno, yo cuando llego a mi casa, antes de llegar a mi casa me saco toda la ropa y mi higiene porque tengo pánico de contagiar a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, ¿no? Y había como toda una posibilidad de expresión que era necesario también para poder sobrellevar el día a día, que lo colectamos en relatos que después pudimos compartir. Tanto la persona que viene a pedirte tu ayuda, que te siente que vos quieras que lo ayudes, tenemos que cambiar esa mirada y decir, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos ponerlos en el lugar del otro? Que muchas veces la medicina es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Una de las cosas que más se entrenan los talleres de medicina narrativa también es la escucha y la pregunta adecuada, ¿no? Porque depende de lo que uno pregunte, abre la posibilidad y habilita historias o cierra la posibilidad, ¿no? Rita Charón, que es una de las precursoras de la medicina narrativa, siempre contaba que cuando ella recibe un paciente nuevo le dice, yo voy a ser su médica, ¿qué es importante para usted que yo sepa de usted para poder ayudarlo? ¿No? Antes de hacer toda la anamnesis clínica y todo. Me parece que plantear el problema ya es un avance enorme. Me parece que todos los médicos deberíamos ponernos a pensar y a trabajar de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, cómo nos reciben y cómo podemos mejorar. Porque me parece que esto es lo que vengo a hacer acá, mejorar con ustedes, ¿no? Me parece que sí. Gracias. ¿Cómo mejoramos, Carlos? Esta es la realidad. Mejoramos para que la persona que está del otro lado pueda sentirse mejor. Sí, yo creo que
tiene como dos pasos. El primero es tomar conciencia de que tenemos muchas limitaciones. Y el segundo, entrenarnos, como todo. Le voy a pedir a Vero que lea la placa que voy a poner ahora. Vero, Sí. poné la placa que voy a poner. A ver, léela. A ver. ¿Qué te dio? Atenolol, con eso no se te para más. Acompañado de un gesto de índice flexionado. Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué te dio atenolol? Con eso no se te para más. Acompañado de un gesto de índice flexionado. ¿Qué es? Esto es el médico lenguaraz. Lo que decimos los médicos. ¿No? Pensé que eran dos amigos que estaban hablando. ¿Eh? Claro. No, sí, yo hace unos años tenía un hábito, diría cómico, porque venían los pacientes y me decían, ¿usted sabe lo que me dijo el doctor? Me dijo así, así. Bueno, discúlpeme, espere un poquitito, ¿no? Porque yo estoy haciendo una lista de barbaridades médicas, entonces la voy anotando. Y algún día, entonces lo anotaba. Y digo, che, tengo tantas barbaridades, digo, voy a escribir un artículo. Bueno, entonces escribí un artículo que se llama El médico lenguaraz, que es el que habla de más. Por ejemplo, va uno a hacerse un estudio de la carótida. Dice, usted tiene muy obstruido la carótida. Ya le dijo su médico que se tiene que operar. Y por ahí no se tiene que operar. O, usted tiene esta enfermedad tapada de la válvula. Mire que esto trae muerte súbita. Inmediatamente me llama el paciente y dice, doctor, muerte súbita. Bueno, este tipo de cosas que hablamos de más. Y hablamos de más sí que nos preguntan. ¿Viste? Nosotros somos cardiólogos. Y viene un paciente a hacerse un riesgo quirúrgico de varicocele. ¿Qué sabemos de varicocele? Bueno, vos sabés, pero de los cardiólogos no sabemos nada. Bien. Entonces, y yo me pongo a opinar del varicocele, y dice, doctor, ¿qué opina usted? ¿Me opero o no me opero? Y yo no tengo la menor idea. O del dermatólogo. O estás jugando un partido de fútbol y viste el... Obvio. Pensé, cada partido de fútbol, hay tantos médicos en la capital que en cada partido de fútbol hay un médico. Y el médico es ginecólogo y va a opinar de dermatología, de cardiología, del colesterol, de cualquier cosa. Bueno, esta verborrea fuera de contexto es peligrosísima. Cuando publicamos ese artículo, en broma, yo digo, bueno, le pido por favor que envíen relatos de este tipo de cosas. El lenguaraz era una forma muy específica de hablar de más. Mandaron centenares de relatos de barbaridades que hacíamos. Así que fue publicado otro artículo que se llamaba Maltratos verbales médicos, donde era una recopilación de desastres. Por ejemplo, dígale a su cardiólogo que no le dé ese remedio, porque eso le va a caer mal. Entonces no había diálogo entre los profesionales, sino se mandaba al paciente a que vaya al frente con el otro de esa autoridad. Esto es el mundo médico que vivimos realmente. Y traer eso un poco de cambiar un poco la historia también, ¿no? O sea, para eso estamos y para eso está esto. Carlos, realmente te agradezco un montón. Carlos Tájer es uno de los médicos muy destacados. Como dije, más los pacientes dicen de él que su currículum, que es muy extenso, tiene miles de publicaciones. Ahí está para mí es un gusto que esté acá, ahí está su currículum atrás. Y siempre se mete en cosas nuevas, ¿viste? Siempre está en cosas nuevas. Ha escrito desde el diccionario de apellidos judíos hasta el médico lenguaraz, ¿es verdad? Sí, tengo a alguien que me habla de comida de cerdo. Justo a mí. Rodo, ¿dónde está Rodo? Bueno, pero... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Para mí es un placer que hayas estado acá y espero que sirva. ¿Qué muestra esto? Que los médicos nos estamos entrenando, que los médicos estamos buscando la vuelta, que los médicos estamos tratando de ver cómo mejoramos la relación médico-paciente. Y también estamos viendo cómo hacemos para mejorar la imagen del médico. Muchas gracias. Un placer. Gracias a vos.